Massachusetts, Connecticut, Colombia. A ver, Arlet fue que me mandó. Buenas noches, Pastor Anthony. Saludos desde Medellín, Colombia. Así que en Mérida también, ese calorcito de Medellín lo necesitamos aquí. Hoy estuvo medio, así como medio frío. Muy bien, perfecto, ya estamos listos para empezar nuestra programación, nuestro estudio de esta noche. Hoy no tenemos uno ni dos, sino tres invitados. Y para mí es un gozo tenerlos, porque los tres son especiales. Desde que los conocí, desde que tuve la oportunidad y tengo ya unos cuantos años conociéndolos, los admiro, su trabajo, su empeño, su dedicación. Son jóvenes, familias, casados, tienen hijos, o sea, son modelos para, no importa la iglesia donde están, la ciudad, el estado, son ejemplos a seguir. Y yo le pido a todos los que nos están viendo y todos los que van a ver la programación por Facebook, por YouTube, que oren por los jóvenes, porque esa edad de juventud de los 20, 30, 40, se necesitan jóvenes adultos fortalecidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Así que para mí es un privilegio poder tener esta noche al pastor Gabriel Rodríguez. Gabriel, bendiciones. Bendiciones, Anthony. Líder, Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, gracias a ti por aceptar. Muy bien, tenemos también aquí a Sandy Paul Mateo. Papá, líder, ¿cómo tú estás? Bendiciones del cielo, qué gusto ver y qué gusto ver a Gabriel. ¿Cuánto tiempo? Paul. Bendiciones. Dios te bendiga, Paul, Dios te bendiga poderosamente. Y tenemos a Emil Cabrera. Pastor, bienvenido. Noches, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles. Igual. Amigos y hermanos, compañeros Gloria. De batalla, ¿verdad? Del ministerio. Debo decirle a todos los que nos están viendo que, y no fue algo planificado, pero estamos de extremo a extremo. Gabriel está en Florida. Correcto. Emil está en California. Correcto. Y Sandy, Paul, está en Massachusetts. Así es. O sea que estamos de extremo a extremo. Y es interesante porque la temática que vamos a hablar esta noche nos afecta a todos. Ustedes saben, el COVID, el virus, no hay nadie que pueda decir, bueno, a mí no me ha afectado de alguna manera, económicamente o la salud o algún familiar o uno mismo. Y es interesante ver la perspectiva de distintos lugares, ya en cómo están las cosas allá en el oeste, cómo está la cosa aquí en el este, y poder enterarnos un poco. Así que esa es la temática, como ya les dije a todos los que están aquí esta noche conectados a través de YouTube. Vamos a hablar un poquito del COVID. Más en el aspecto de cómo nos ha afectado a nosotros. Nada de definir ya qué es, de dónde viene. Ese asunto ya se ha hablado bastante. Vamos ahora a lo personal, a lo práctico. Y por eso quise invitar a estos tres ministros del Evangelio que Dios ha llamado y que Dios ha utilizado para su honra y su gloria. Así que tengo una serie de preguntas para ustedes. Y vamos a empezar, vamos de lleno. Número 1. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo les afectó a ustedes y a su familia esta situación del COVID durante el año 2020, 2021? Ya vamos entrando al tercer año con esta situación. Pero ¿cómo le ha afectado a ustedes en el aspecto familiar, en el aspecto quizás económico o emocional o espiritual? Si ustedes tuvieran que hablar un poquito de esos 2 años, 2020, 2021, con relación al COVID, de manera personal y de manera familiar. Así que vamos a empezar con Mateo, luego Mir y luego Gabriel. Bueno, bendiciones, feliz noche. En mi caso, no soy de aquellos que puede decir, oh, yo no tenía miedo, yo no. Yo me considero que estaba dentro de lo que estaba más atemorizados.
los excesos de quitarme la ropa antes de entrar, de tirar un Lysol, óyeme, en todo el sentido de la palabra. En lo emocional estaba bien afectado porque quería proteger a mi familia. Mi temor no era que yo muriera, era que mi familia sufriera. Y tenía a mi suegra que es hipertensa y que vivía con nosotros. O sea, tenía una presión y le decía, Señor, ahora mismo soy el único que trabaja, no puedo dejar de trabajar, tienes que mantenerme sano. Y eso me presionaba. Y aparte de eso, el ingreso disminuyó porque al negocio trabajar menos clientes, digo, bueno, señor, pero fuimos afectados en el sentido económico y en el sentido emocional. Pero es interesante porque es que bajaba algo de aquí, pero el Señor suplía de allá y eso es lo bueno, que no todo era negativo. Pero sí fui afectado, pero a la vez el Señor nos mantuvo con esa fe y esa fortaleza que pudimos adquirir y podemos salir adelante porque Dios nos dio la confianza y la pudimos aprovechar en verdad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es, así es. Muchas de esas cosas que mencionó mi hermano Paul, me alegra saludarte, brother. Qué bueno que estás Placer, aquí. mi hermano, Dios te bendiga. Bueno verte. Muchas de esas cosas son comunes para mí. En el caso mío, pues nosotros tuvimos la peculiaridad también de que nosotros recibimos un bebé. Precisamente mi bebecito nació el 29 de marzo del 2020. O sea, en el momento en el que esto Sí. estaba más grave, al punto de que, por ejemplo, al parto, de casualidad a mí me dejaron entrar, pero no le permitieron a la mamá de mi esposa ni a nadie. O sea, el bebé nació y por ese lado de lo familiar fuimos un poquito afectados porque pasaron varios meses para que mi suegra, mis familiares, los hermanos de mi esposa pudieran ver al bebé, porque como no teníamos tanto conocimiento respecto a la pandemia como tenemos ahora, pues eso hacía que haya mucho pánico. En sentido general es así. El desconocimiento le provoca miedo a la gente. Y con la pandemia, pues eso pasó. Entonces, a mí en ese sentido me afectó en lo familiar, en lo emocional también, porque precisamente la incertidumbre del poco conocimiento, de la poca información, de los pocos recursos y a la vez hubo un periodo difícil. Digo que hubo un periodo difícil porque pasó un tiempo para que las autoridades pertinentes pues empezaran a compartir información ya fidedigna de acuerdo a la ciencia. Entonces, mientras aparecía información confiable y que se tardaba para aparecer, apareció mucha mala información y eso hizo un daño terrible mientras, por ejemplo, autoridades como la OMS o el CDC seguían haciendo sus investigaciones para poder hablar. Toda la gente que comparte teorías conspirativas estaba ahí buscando espacio y ganando fama en redes sociales y la gente sin un criterio desarrollado, pues dándole autoridad a cualquier cosa que vieran en una pantalla con un micrófono. Entonces esa guerra de información y desinformación, pues yo entiendo que causó mucho daño también. En lo personal, yo traté de ser muy conservador. Tengo mis posturas personales, siempre me he ido más por el lado de la ciencia, entonces yo esperaba que hubiera información confiable, pero eso es en cuanto a lo emocional, sí, hubo miedo por no saber cómo manejar el asunto y también porque esto también nos afectaba económicamente. En mi caso también yo tuve que parar de trabajar precisamente en esos días. Fue de bendición porque eso me permitió hacer muchas otras cosas importantes y recibir a mi bebé, pero sí me causó esa incertidumbre, ¿no? De qué pasaría en el futuro, en lo familiar por eso, porque mi esposa tuvo que dar a luz así. Y, pero en la salud no, gracias a Dios nosotros no fuimos afectados en esa primera parte de la pandemia. Ya luego sí, por ahí por finales del 2020 a mi esposa le dio, pero sin ningún inconveniente mayor, a mí no me ha dado hasta ahora. Pero en general esos son los aspectos en los que entiendo que me afectó en lo familiar por mi bebecito, en la salud por mi esposa que le dio, y en lo emocional pues por ese deseo de saber y no encontrar fuentes de cómo manejar esta situación, quizá cómo podemos manejarla ahora que tenemos un poquito más de tranquilidad. En ese caso, esa fue mi experiencia con el virus y bueno, esa ha sido hasta ahora mi experiencia porque todavía estamos en esto.
Ajá. Sí, todavía seguí, muy interesante. Yo me acuerdo, en febrero 2020, yo me comuniqué con la Junta y dije, bueno, vamos a cerrar por 2 o 3 semanas para mientras pasa esta situación. No abrimos sino hasta mayo de ese año. Tuvimos transmisión por Zoom y cosas, pero nadie pensó en febrero, marzo 2020 que iban a llegar a enero 2022 y todavía con esta situación. Gabriel, adelante. Buenas noches a todos y placer ver a Paul y gracias por la invitación. A Anthony, saludo al pastor Cabrera. Yo tuve casi similar la situación del pastor Cabrera, donde también nosotros fuimos padres en marzo de 18, ¿sabes, Anthony? Yo siempre pues tuve el miedo, pero como decía Paul, tengo que suplir a la familia y sabiendo cómo mi esposa se podría poner, yo pues mantuve la calma. Siempre ves en lo espiritual confiando en el Señor, pero también confiando en que la ciencia iba a traer una solución o que nosotros teníamos que buscar solución a este problema. Hubo mucho caos entre la familia donde empezaron a llamarme, pero Gabriel, es el fin del mundo, me quiero bautizar, quiero prepararme con el Señor. Creo que hubo más cosas positivas en mi caso, en mi familia, donde algunos tuvieron COVID, pero no fue tan grave, pero donde quisieron acercarse más al Señor durante ese tiempo. Tuve el placer de bautizar alrededor de 4 familiares míos aquí en la Florida, que viajaron, inclusive cuando nadie quería viajar, yo les dije, bueno, viajen para acá, vengan. Tuvimos nuestras celebraciones. Mi esposa sí perdió el trabajo, pero a la misma vez Dios seguía supliendo. Cuando todo iba mal, recibo una promoción en mi trabajo y me dicen, oye, vamos para adelante, vamos a seguir, la compañía no va a cerrar. A la misma vez, la iglesia me pide a través del pastor de la conferencia, ¿sabes qué? Es el momento, necesitamos un pastor juvenil en la iglesia para el distrito. Cuando todo iba downhill, como uno dice, empezó todo como a subir en mi vida. Creo que fue una oportunidad donde comencé a ver al Señor obrar majestuosamente. Ha estado en los programas, Anthony, donde ahí comencé lo que eran las redes sociales, ver cómo el Señor trabaja en las familias de otros y también cómo empezó a trabajar en mi familia. Creo que el COVID fue una manera para yo acercarme más a mis seres queridos, porque muchas veces tendemos a estar envueltos en todas las cosas, el trabajo, que a veces en la iglesia, tal vez en salida, y no te sientas un momento en acercarte más a tu esposa, a tus hijos, acercarte más a esos seres queridos que todavía a lo mejor no les has hablado del Señor, no les has hablado de que hay un Dios que los ama y un Dios que tiene el control. Creo que aunque hubieron muchas malas noticias, en mi caso hubieron muchas buenas noticias. Y aun cuando uno se tenía que llegar a la casa, quitarse los zapatos, yo tenía que quitarme toda la ropa, lavarla, antes de poder abrazar a los niños, tenía que darme un baño, pero ver que el Señor tenía el control y ver que aún hay un Dios que está obrando y ver las maravillas que hizo, creo que estamos aquí para contar de que hay un Dios que existe. Gloria a Dios. El común denominador en sus historias es que aún en medio de la crisis, en medio de los retos, Dios los protegió a ustedes, a sus esposas, a sus hijos, a su familia. Y creo que sí, y creo que todos los que están aquí observando podemos sentirnos identificados. Y algunos más que otros han pasado por pérdidas, algunas más graves que otras, pero hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Y es la promesa que nos sostiene durante este año. Muy bien, vamos a pasar ahora al plano eclesiástico, ya dejando el aspecto personal, familiar. Yo sé que entre el año 2020 y 2022 ustedes quizás estuvieron en más de una iglesia, especialmente, no sé si Emil o Gabriel estuvieron en varias iglesias. Pero ¿cómo fue, cómo la pasó su iglesia, en la iglesia local donde ustedes estaban, en el aspecto de el ánimo, el miedo, la asistencia durante el 2020 y 2021? ¿Cómo se vio afectada ahora la iglesia en la que ustedes estaban trabajando? Saben, pastor, esto es un proceso. Primero llega la incertidumbre y se recibe la orden de que tenemos que cerrar. Sí. Vamos a hablar de ese proceso primero.
cuando se habla de cerrar, óigame, había tristeza, porque es que es algo nuevo. Ama el templo. Dejar el templo era tristeza. Yo mismo decía, Señor, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Gracias a Dios tuvimos en ese momento un pastor, el pastor Cristian Borbor, en ese momento, un hombre de oración, dijo, se reunió con sus líderes, tenemos que buscar una estrategia. Y lo más sabio que el Señor pudo inspirar en su mente fue, vamos a preparar la iglesia que tenga los mejores equipos para transmitir para el distrito. Así hacemos algo para todo el mundo. Y en ese momento empezamos a reunirnos, ya la iglesia cerrada, para el distrito. Y todo estaba saliendo bien porque la asistencia, todos se estaban conectando. Pero yo recuerdo que, aunque mi familia fue afectada, todos salieron positivos, menos yo, gloria a Dios por eso. Y yo decía, bueno, ya yo no salgo de esta, yo voy a salir positivo también. Pero a mí nunca se me registró que yo estaba positivo al COVID, nunca sentí ningún síntoma. Yo dije, bueno, Señor, para algo usted me ha mantenido aquí. Entonces ahora fue que yo dije, vamos con fuerza. Yo estaba dispuesto con mascarilla a ir a todos los lados, a salir. El pastor, mi esposa y otro equipo más, nos reuníamos en una iglesia y allí transmitíamos los cultos. Se preparaba toda la programación. La iglesia estaba siendo nutrida. Pero a pesar de eso era triste, pastor. ¿Por qué? Porque se había perdido la coinonía, se había perdido el abrazo, se había perdido muchas cosas que nosotros necesitamos como seres que somos relacionales, ¿me entiendes? Entonces, vuelve ahora el asunto de que tenemos que regresar. Entonces ahí voy. A la hora de regresar, entonces nadie se quería ir, pero ahora todo el mundo está cómodo en casa. Nadie quiere regresar. Hay dos grupos, los que tienen miedo y los que no quieren regresar porque están cómodos en casa. Porque es muy bueno tú en pijama tirarte una programación de sábado desde tu casa. No, yo no, pastor. A mí me decían, mis hijos me decían que para dónde yo iba. Porque yo me cambiaba mi ropa, mi corbata, como que yo iba para mi iglesia. Yo me sentía en la iglesia y me sentaba a ver mi culto desde la casa. Estábamos transmitiendo. Pero ok, vamos a abrir. La asistencia al principio un poquito pobre, es normal, porque nuestra congregación de hecho tiene mucha gente mayor. No habían tantos jóvenes porque nosotros éramos una iglesia reciente, no éramos tantos miembros. Pero sí la iglesia, al ofrecérsele esa seguridad de la limpieza, el protocolo que se estaba siguiendo, los líderes estaban orientando bien a la iglesia, los hermanos estaban respondiendo. Dividimos en dos cultos, esto es nuevo también, en dos horarios. Los ancianos estábamos un poco, no sabíamos cómo enfrentar esto de dos cultos, pero sí, gloria a Dios, se llevaba bien a cabo los dos cultos. El protocolo que se llevaba con relación a la entrada, la salida, la mascarilla, todo se fue, la higiene, cambiar los micrófonos, y gracias a Dios no registramos tantas personas que se contagiaron en nuestro templo a la hora de regresar. Posteriormente se fueron quizá afectando, pero no tuvimos pérdidas, gracias a Dios, en nuestro templo de vidas. Es una bendición. Y la iglesia sí respondió. La iglesia regresó a los dos cultos, en la mañanita llena, en el segundo turno igual, y solamente nosotros preservábamos a los más adultos en sus hogares y sí le llevábamos lo que necesitaban, porque el food pantry estaba activado. O sea, la alimentación la llevamos a las casas y todo fue transcurriendo poco a poco, pero lo importante de todo esto es que la iglesia estaba atenta todo el tiempo a las indicaciones de los líderes. O sea, el pastor le indicaba a los ancianos comunicaban y la iglesia respondía. Esto nos ayudó a nosotros a poder seguir reintegrándonos a la iglesia nuevamente en los cultos, volviendo al templo, y así fuimos empezando hasta que todo, no que todo fue la normalidad, pero sí fue mejorando. Nosotros éramos una iglesia errante. Recuérdate que nosotros éramos una iglesia sin templo. Durante el COVID estábamos en un lugar, luego estábamos al aire libre, luego estábamos haciendo culto en la tarde, luego volvimos en la mañana, pero Dios fue maravilloso porque la iglesia, la membresía estuvo unida en medio del caos, y la unidad fue la que trajo la oportunidad de poder adorar como se estaba previsto, como se había planificado, y el Señor pudo glorificarse durante todo ese tiempo. Gloria a Dios.
Emil, ¿cómo afectó las iglesias donde tú estabas y qué ustedes hicieron? Algo que te llamó la atención, hablando del pasado, no del presente, 2020, 2021. ¿Qué programa, qué idea a ustedes se le ocurrió durante esa crisis que tú sentiste fue efectiva durante ese tiempo? Bueno, en mi caso, yo tuve la particularidad de que para esos mismos días de marzo del 2020, estaba comenzando a hacer una obra a la que acepté entrar. Estaba comenzando a trabajar en una obra de una plantación en un pueblo pequeño. Entonces, eso era en el estado de Wisconsin. Teníamos un núcleo de varias familias. De repente esto explota y bueno, empieza la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso me dio a mí la oportunidad de hacer un trabajo personal con la gente. O sea, el hecho de que no podíamos congregarnos me dio a mí la oportunidad de salir a la calle a contactar más gente para trabajar con ella de manera personal. En cuanto a eso es en cuanto hacia afuera, en cuanto a los hermanos de la iglesia, pues la estrategia que nos funcionó para mantenerlos en comunión, para mantener la comunión que nos da precisamente la congregación, era que desarrollamos un servicio virtual semanal, pero también semanalmente, como teníamos un núcleo apenas de varias familias para comenzar una iglesia, pues yo iba casa por casa de los hermanos y celebrábamos como un culto, pero en las casas. O sea que en un sábado yo podía ir a 3 hogares o a 4 hogares, en algunos casos lo hice, pero entonces así dividíamos 4 tandas. Yo me pasaba prácticamente el sábado entero en la calle, pero los hermanos cada uno tenían un culto y me veían personalmente. Yo tenía la oportunidad de hablar con ellos, de ver cómo estaban, de identificar alguna necesidad que la iglesia pudiera suplir. Y a la vez entonces entre semanas los teníamos a ellos con un culto virtual. Eso también entonces me dio la oportunidad de que yo pudiera dedicar un poquito más de mi concentración al trabajo hacia afuera, personalmente, contactando gente nueva, impartiendo estudios bíblicos. Pero para que la iglesia se mantuviera, básicamente en eso fue que me concentré, en hacer cultos con las familias que componían el núcleo de la plantación y también un servicio virtual semanal. Eso, yo creo que todos fuimos presa de lo mismo, ¿no? A muchos, quizás el que no lo reconocía antes, tuvo que reconocerlo ahora, ¿verdad? Las ventajas y los pros que tiene el que uno pueda manejar este tipo de tecnologías y que pueda, pues, tener una oferta, ¿no? Poder ofrecer algo en esa vía, en esa dirección, pues fue de bendición también para mucha gente, en el caso nuestro también. Ya luego de un año, que fue el compromiso ahí pues entonces en mi contexto cambia totalmente, porque yo vengo de trabajar en una plantación a venir a ser pastor de jóvenes de una iglesia grande, de una iglesia de más de 400 miembros. Entonces, en el momento que yo llego, la iglesia ya está teniendo los servicios en persona, con cuidado, algunos servicios virtuales también, pero lo que ayudó a la iglesia fue el énfasis en que los ministerios se mantuvieran funcionando. Los ministerios, queremos decir, o sea, que no estamos hablando solamente de los hermanos de la Junta, sino que se le exhortaba, se le incentivaba a los hermanos de la Junta a que cada uno pues se enfocara en captar la mayor cantidad de hermanos posibles para que sirvieran en su ministerio. Entonces teníamos a cada líder de departamento formando equipos para trabajar. Entonces eso hacía que, por ejemplo, hubiera mucha gente involucrada en un ministerio de oración, ofreciendo y llevando oración a la gente. Teníamos hermanos, por ejemplo, los diáconos. Esa iglesia tiene un food bank y muchos diáconos se ofrecieron a llevarle comida a algunos de los hermanos de la iglesia a sus casas. Y así mismo cada departamento trabajando, muchos en forma virtual, sobre todo los departamentos infantiles, los clubes, pero que se tratara de involucrar a la gente, que cada departamento formara equipos y distribuyera el trabajo para que todos se mantuvieran lo más involucrados posible mientras seguíamos con restricciones, porque es una iglesia también que tiene una cantidad considerable de personas de avanzada edad. Entonces eso hacía que pues ellos, aunque ya no hubiera restricciones, pues prefirieran quedarse en casa y era lo mejor. Entonces los que quedaban más hábiles estaban todos tratando, ¿no?, de llevar a cabo, uno más que otro, pero todos tratando de llevar a cabo un trabajo enfocado en los ministerios y en las necesidades de la iglesia y de la comunidad. Esos ministerios
y sobre todo ese ministerio de bien común, llevando comida, llevando insumos, consiguiendo donaciones. Eso ayudó a que la iglesia se mantuviera pues mejor y que se encuentre ahora mismo en una mejor condición después de toda esta incertidumbre. Perfecto. Adelante, Gabriel. ¿Cuál fue tu experiencia en tu iglesia? La Florida es algo peculiar, porque todos estábamos en las noticias. La Florida, todo el mundo tenía que hablar de la Florida, donde la Florida no se cuidaba. Fuimos el epicentro, todos se burlaban de la Florida, porque la Florida, todos saben, todos vienen a vacacionar. Y muchos se escondieron durante la pandemia. Yo conocí personas que se habían venido desde Sudamérica, Europa, y donde trabajo yo veo personas de todo el mundo. En el proceso estuve en una de las iglesias del distrito. Me estaba concentrando, me habían pedido que me quedara ahí porque no había anciano, no había primer anciano, la iglesia estaba comenzando. Y la peculiaridad era que habíamos comprado un terreno de alrededor de 4 acres. Habíamos comenzado lo que era negociar, comprar ese terreno. Tenemos la reunión con el pastor senior, pastor Morrover, donde ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Me acuerdo que aún en la pandemia los hermanos llegaban y decían, si no me dejan entrar, yo me quedo afuera. Saquen una bocina, yo me quedo afuera. No entramos, pero no queremos estar en la casa, queremos escuchar. Siendo líderes responsables, le explicamos la situación. Hablamos con la conferencia, el director de la obra hispana, le llevamos el asunto y dice, bueno, tú no lo puedes echar. Ellos también son parte de la iglesia. Yo me acuerdo que nos llegan las órdenes cuando no se conseguía hand sanitizer, no se conseguía máscara, y te estoy hablando que esta iglesia en peculiar son personas mayores ya. No habían casi jóvenes. Me acuerdo que los 5 o 6 jóvenes que habían, todos los viernes estábamos preparando, ya que la casita donde teníamos el culto, había que poner el equipo el viernes en la noche para el sábado en la tarde quitarlo por medidas de seguridad para que no se lo robaran. Yo me acuerdo que se recaudó alrededor de $300,000, Anthony, para la compra de ese terreno. Era $1 millón el préstamo y nos estaban pidiendo 300,000 de down payment. La cosa es que no había banco intermediario. La persona dueña de esto quería financiarlo directamente a la iglesia, porque él trae los planes, dice, yo compré este terreno con planes de que se convirtiera en una iglesia. Y cuando vemos todo de la ciudad de Kissimmee, que vemos los planos y vemos la iglesia, donde iba a estar un centro de comunidad para ayuda, yo me acuerdo que se nos pararon los pelos, como uno dice, de que no es casualidad, esto había un propósito de Dios. Cerramos, me acuerdo que cuando cerramos, nunca hubo falta, porque todos piensan que la iglesia cierra, ya cómo la iglesia se va a sustentar, y yo le decía, hermano, Dios lo va a traer. Y yo me acuerdo, Anthony, que llegaban personas que llegaban y dejaban el cheque, quiero dar esto a la iglesia, $2,000, $500. De la nada, sí, personajes que llegaban de la ciudad, quiero dar tanto a la iglesia, y pasaban y estar en un lugar centro. Nosotros compramos el terreno en un lugar centro, que comenzamos a hacer food pantry. Empezamos a tener camiones y eso eran las filas de comida, las personas buscando comida, buscando máscara, que estábamos alimentando una ciudad completa. Me acuerdo que hubieron líderes que dudaban, sabe que siempre dudan de los jóvenes, porque uno decía, no, que los jóvenes son el futuro. Y yo llego aquí a la Florida y yo les digo, ya los jóvenes son el futuro, somos el presente. Y es el momento que se les permite trabajar. Al principio fue con eso, hermanos, un poquito que no entienden el concepto. Es difícil para ellos entenderlo y hacerles entender que no tener el control de la iglesia para ellos no era algo nutritivo, ya que no querían permitir a los nuevos líderes crecer, no permitían que las demás personas tuvieran un momento, como uno dice, para hablar. Esa persona que quiere estar con el micrófono siempre en la mano. Y me acuerdo que teníamos conversaciones y yo les decía, pero denle la oportunidad, no se van a arrepentir. Y en esa iglesia, los jóvenes están boom, podemos decir. Creo que ellos hicieron un buen trabajo.
hubieron alrededor de 15 bautismos, aún en la pandemia hubieron bautismos, con decirte que empezaron a grabar música. Yo no sabía que teníamos músicos, no volvimos a tener un servicio de canto con el himnario, todo era en vivo. Al mismo momento conozco lo que es lo que nosotros le decimos una mega iglesia. El pastor me dice, ahora necesito que vengas conmigo acá. Esa era la segunda iglesia del distrito. La iglesia tenía alrededor de 12 ancianos. Solamente estaban apareciendo 4 ancianos. Nadie quería ir a la iglesia, nadie quería trabajar en la iglesia. Y los jueves a las 5:30 se repartía comida. Había momentos donde nada más estaba el pastor, yo o otras personas dando la comida. Pero la cosa especial de eso es que empezaron a llegar personas que nosotros nunca habíamos visto a querer ayudar en lo que era el food drive de todos los jueves. Personas así llegaban de nada, podemos ayudar, escuchamos que ustedes dan comida, que dan, estábamos dando sillas de ruedas, máscaras, hand sanitizer, todo lo que se podía conseguir, la iglesia lo estaba proveyendo a la comunidad. A través de todo ese proceso, la iglesia cierra y no cierra. Los jóvenes se inventan la forma de que vamos a hacer el stream, pero vamos a tener el culto afuera. Eso fue especial ver cómo los jóvenes podían trabajar. Y yo siempre he dicho, si los dejamos volar, vemos hasta dónde puede llegar el pichón. Pero si lo suelta y lo vuelves y lo alas, no va a volar mucho. Yo me acuerdo que empezaron a llegar músicos, Anthony, de toda la Florida. La mayoría de las iglesias de lo que era la Florida Conference había cerrado por miedo. La conferencia donde estábamos, la Southeastern, no querían, los hermanos querían, lo que era, le llamamos la conferencia de los morenos, no querían cerrar. Yo me acuerdo que empezaron a hacer los servicios hasta los domingos, Anthony. Te estoy diciendo los domingos, los hermanos de otras denominaciones que iban los domingos no se paraban ya en su iglesia, iban a la iglesia adventista. Y tuvimos una conferencia y algunos pues no estaban muy contentos de que la iglesia adventista abría domingo. Pero este pastor explica, pero es que ya no estamos en el mundo de antes, estamos en un nuevo mundo. Tenemos que buscar la forma de alcanzar más almas. Y me acuerdo que los mismos que criticaban porque él abría domingo también, hubo una campaña y adivina qué día le dieron a él para predicar. El domingo. Le llamaban el pastor del domingo porque se llenaba la iglesia más el domingo que a veces mismo sábado. De esa manera, nosotros pudimos tener un alcance de, creo que durante el COVID, en las 4 iglesias hubieron alrededor de 50 bautismos, podemos decir, en el distrito. Y además de eso, los jóvenes comenzaron a tomar liderazgo. Hubieron jóvenes que se fueron a la universidad a estudiar. Recibieron el llamado. Tuvimos jóvenes que prepararon equipos completos que tú dirías, pero ¿y cómo haces eso? ¿Cómo? Ni siquiera podías pasarlo. Jóvenes que tú pensabas que no predicaban, se preparaban, estaban ahí a las 9, antes de las 9 de la mañana ya estaba todo el equipo encendido en cada iglesia. Nosotros teníamos un chat y yo me pasaba porque tenía que estar encima de ellos, como los niños, y ellos los que me levantaban a mí. Y los viernes en las noches era hasta las 1 de la mañana hablando de lo que vamos a hacer. Y yo me acuerdo que esa energía, ese fuego que todavía tenemos, de que creamos una banda. La banda ahora anda en las iglesias, se le invita a la banda a las iglesias. Se comenzó a grabar videos de música con la banda, con los muchachos ayudando en lo que era el video. Comenzaron a escribir música. Y yo creo que la pandemia, yo no me fijaba tanto en lo negativo. Tuvimos iglesias que sí, hubieron hermanos donde fallecieron, pero yo creía que Dios siempre confiaba que Dios tenía el control. Dios tenía el control y Dios lo estaba mostrando que Él tenía el control. Yo, enfocándome en lo que era el ministerio juvenil, pude ver que Dios impactó a muchos jóvenes que contaban testimonios de cosas que tú ni siquiera te imaginarías, personas que estaban en esos momentos de suicidarse, pero porque se le había dado la oportunidad y había encontrado sentido en su vida en servir a Dios, tenían ahora ganas de vivir, de seguir hacia adelante. Y creo que ver en el distrito cómo Dios obraba a través de la compra del terreno, ver cómo aún en una iglesia donde no había casi más de 20 miembros, pudieron comprar una iglesia de alrededor de $1 millón. Y ahora la iglesia tiene más de 50 miembros y todavía está ahí. Tú dices, pero ¿cómo? Dios está supliendo.
Dios es el que está en control. Y me acuerdo en Methuen, cuando Paul y todos los líderes querían abrir una iglesia en Lawrence, y todo el mundo, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo van a hacer si hay más iglesias? Cuando Dios quiere hacer algo y cuando Dios está bendiciendo un plan, yo creo que Dios tiene el control y suple todo. Y lo estamos viendo. Paul estuvo ahí en todo servicio. El pastor Emil siguió trabajando. Anthony, tú seguiste trabajando y bautizando. No se detiene la obra. Nosotros no solamente nos detenemos para bautizar y seguir predicando y evangelizando. Y puede ver que Dios está obrando y Dios tiene el control de todo. Adiós. O sea que hubieron dos grupos durante estos dos últimos años, 2020, 2021. Tuvieron los que no trabajaron, cruzaron los brazos, se sentaron a observar, ¿verdad? Observadores de Zoom, de YouTube, de Facebook, y estuvieron los que estuvieron activos, los que se lanzaron, los que, aunque quizás no pudieron salir de la casa porque eran mayores o estaban enfermos, pero llamaron o hicieron algo para seguir con la misión, porque los templos cerraron, pero la iglesia no, o sea, no estaba supuesta a cerrar, porque la iglesia no son los templos, somos nosotros. Muy bien, tengo dos preguntas más para ustedes. Si la iglesia adventista a nivel mundial, la iglesia adventista le preguntara a ustedes, ¿qué debemos hacer este año, ya dejando el pasado? Vamos a dejar 2020, 2021, vamos al presente ahora, presente y al futuro. Estamos en el 2022, nuevo año, seguimos todavía lidiando, aparecen nuevos, el virus continúa, el Delta, el Omicron, etcétera. ¿Qué debemos hacer este año para cumplir con la misión? Si la iglesia le preguntara a ustedes, ¿qué debemos de hacer como iglesia para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado? Paul. Sabe, Anthony, siempre yo me hice esa misma pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque hay que seguir avanzando. Y yo siempre he creído fielmente que la iglesia debe ser instruida en el discipulado. A veces por la falta de conocimiento de qué es un discípulo, porque creemos que un discípulo es seguidor de Cristo y se queda allí. Un discípulo no se define con una sola palabra. Un discípulo es un proceso. Y cuando a la iglesia se le enseña el discipulado, entonces se trabaja en la unidad. Porque solamente con el poder del Espíritu Santo es que se va a avanzar la obra. Y si no hay unidad, no hay Espíritu Santo. Y yo creo fielmente que lo que debemos hacer es agotar y trabajar con los recursos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué me enseñó la pandemia? ¿Qué recursos pudimos nosotros levantar? Siempre el grupo que tú dices que no trabaja o que se queda sentado o que tiene miedo, se queda inerte, pero hay una forma de activarlos todos. Y eso fue lo que pudimos hacer con los recursos que teníamos. Nos mentalizamos en la época en la que estamos, en la condición en la que estamos y oramos. Y surgió los estudios bíblicos online. Oh, pero ¿cómo? Porque persona a persona es que los estudios bíblicos funcionan. No, ahora aquí surgieron lo que le llaman los carteros misioneros. Mira qué interesante funciona esto. Nosotros tuvimos o tenemos dos grupos, ¿verdad?, de estudios bíblicos. Un grupo básico y un grupo avanzado, porque hay que movilizar a la gente. Estos dos grupos simultáneamente por Zoom. ¿Cuál era el trabajo del cartero bíblico? Había un grupo que eran los que no hacían, simplemente el trabajo de ellos era compartir el link a todos sus contactos, compartir el link a todos sus contactos. Los carteros misioneros lo que hicimos fue que tomamos la fe de Jesús. Entonces la fe de Jesús, en vez de llevar un librito, se le entregó a cada cartero, a cada persona que dijo, yo quiero ser un cartero, se le explicó. El cartero se le entregaba una cantidad de personas que iban a estudiar la Biblia, tenían que llevar la lección. Por ejemplo, a las 20 lecciones las dividimos, tengo una por aquí, en sobres, ¿verdad? Lección 1 está aquí en el sobre, no, la sacamos del libro, Anthony. Lección 1 la tenemos en un sobre. La lección 1 para el martes, antes del martes, con tiempo, la persona que va a estudiar tiene que tener esa carta en su casa. ¿Qué hacemos con esto? La iglesia se mueve. No tiene que dar estudio. Esta persona no tiene que tener ni siquiera conocimiento de la Biblia, el cartero. El cartero hace una función. Coge sus 5 cartas de la semana y iba y le entregaba.
y entonces 2 personas daban sus estudios bíblicos bien interactivos. Y así tuvimos nosotros tener 8 bautizos. En Dominicana tuvimos como 3. Aquí local tuvimos como 3. Hay personas preparándose en Colombia. O sea, cuando usamos los recursos que tenemos acompañado del Espíritu Santo en la unidad, la misión se completa. Porque ahora Dios nos abrió nuestra visión. Ahora vemos que el evangelio ahora no tiene límites, no tiene barreras. El virus nos enseñó que a través de las redes nosotros podemos predicar, pero predicar intencionalmente e inteligentemente, no un sermón simplemente para que todo el mundo no, con seguimiento. Todavía, Anthony, en cada grupo se conectaban 17 en el básico y 20 y pico de personas en el avanzado. Hoy día, el avanzado continúa con más de 17 personas y los carteros misioneros seguían trabajando. Y la iglesia, aún con los que estaban rezagados, trabajaba, porque los rezagados simplemente lo que hacían era compartir el link. Y esa es la manera de nosotros poder completar la misión como iglesia, usando los recursos que tenemos, capacitando a nuestros líderes en el discipulado, y cuando se logra esa unidad con el poder del Espíritu Santo, el evangelio será predicado a tiempo y fuera de tiempo. Y ahí entonces vamos a gozarnos, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá y nosotros nos vamos a gozar en el trabajo que hemos hecho. Podemos estar cansados, desbaratados, pero vamos a tener unas vacaciones por toda la eternidad. Gloria a Dios. Amén, Dice amén. Ludovina, así es, amén, gloria a Dios. Tremendo. O sea, es un llamado a involucrarnos todos y no quedarnos sentados y conectarnos con las personas individualmente. Ya. Gracias. Anthony, discúlpame que te interrumpa. Sí, el cartero te daba a ti la facilidad. Mascarilla la dejaba en el buzón de la casa, no había contacto con la gente. La gente se conectaba. La gente se conectaba antes. La gente era como una serie. Oh, el martes, el estudio, y están ahí conectados. En la carta estaba la información, el enlace de dónde se iba a dar el estudio y todo eso. Sí, mire, primero llegó la carta de introducción con un código QR donde la gente simplemente y lo llevaba al link, explicándole cuál era el programa, en qué consistía. Y luego hicimos una actividad con las gentes locales en donde hicimos un almuerzo y ahí hablamos de la experiencia. Wow, fue maravilloso. Sigue siendo maravilloso porque el plan para este año le vamos a dar el mismo seguimiento, con más fuerza, con más poder y más capacitación de el discipulado. Cuando la iglesia entiende el discipulado, entiende realmente lo que es un discípulo, entonces usted va a tener una iglesia trabajando. Perfecto. Emil, para ti, ¿qué como iglesia, como persona, como familia, qué deberíamos hacer este año 2022, a pesar de, para cumplir con la misión? Pensando en esto, yo tengo varias consideraciones. La primera que me gustaría mencionarte es que nosotros debemos entender la necesidad que tenemos de contextualizarnos. Es decir, de la iglesia necesita entender cuánto necesita contextualizarse, sobre todo en el ambiente nuestro, en el ambiente hispano. En lo personal, por ejemplo, yo me abrí mi mente a poder dar un estudio bíblico de manera virtual. Y así, a través de videollamada por Facebook, yo tuve la oportunidad de darle estudios bíblicos a varias personas, incluyendo una de ellas, mi suegra, que finalmente fue bautizada, gracias a Dios. La otra persona también. Yo jamás lo había hecho. O sea, contextualizarnos implica también que la iglesia se disponga a hacer cosas que quizás no ha hecho antes o hacer cosas de maneras que quizás no ha tratado antes. La iglesia es parte de una comunidad. La religión es parte de las culturas. Entonces, si nosotros seguimos pretendiendo que la iglesia no se contamine con el mundo, o sea, es una percepción que desde mi punto de vista es muy errada, está equivocada, porque es que nosotros no tenemos de qué proteger la iglesia del mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, muchas veces comparamos la iglesia con el santuario. Es una comparación para mí descontextualizada también,
Nosotros quizás nos parecemos más a las sinagogas que a los santuarios, pero si aceptáramos eso, pudiéramos decir, bueno, ¿qué pasaba en el santuario? Al santuario la gente llegaba con pecado y se iba perdonada. Había una contaminación por el pecado, pero la gente recibía sanidad. Y nosotros tenemos un evangelio que definitivamente es más poderoso. Eso es lo que enseña la palabra, por lo menos, que el evangelio de Cristo es el poder que tiene o que puede transformarlo todo. Y por lo tanto, el poder del evangelio es mayor que el poder del mundo o de la perdición. Entonces, nosotros no tenemos que temer o tenemos que pensar en que no, que hay que proteger la iglesia del mundo. Nosotros no vamos a llevar el evangelio al mundo si seguimos metiendo la iglesia en una burbuja. Y a eso que me refiero con contextualizar la iglesia. Lo que nosotros tenemos para compartir es más poderoso para cambiar el mundo que lo que el mundo tiene para cambiar a la iglesia. Porque esta es la iglesia de Dios y Dios la va a sostener hasta su venida. Entonces, eso es algo de lo que no debemos temer. Y entonces, entender eso de contextualizarnos nos ayudará a abrirnos a nuevas alternativas, a nuevas estrategias. En esto me ayudó mucho también que llegó a mis manos un libro de una firma muy conocida por eso, por el trabajo de las iglesias, por eclesiología, y un autor también que ha escrito mucho sobre eso, que quisiera atreverme, ¿no?, a poder recomendarlo a ustedes y a la gente que nos esté escuchando, porque no es un libro para pastores, es un libro para todos los que somos seguidores de Cristo, que seguramente ustedes lo vieron ya. Es un libro que se llama en español La Iglesia Post-Cuarentena, de Tom Rainer. Ese hombre ha dedicado muchos años a eso, a estudios eclesiológicos. Y él, bueno, coincidencialmente aquí está Gabriel, él desarrolló su ministerio en la Florida también. Entonces, él escribió un libro en el que recomienda 6 desafíos que tiene la iglesia postmoderna. Y hay varios de ellos con lo que me parecen muy interesantes y con los que concuerdo, pero hay uno de ellos en el que quiero enfatizarme entre mis consideraciones. Ya te di la primera, que la iglesia pueda contextualizarse. La segunda es que la iglesia pueda reconsiderar el uso de sus instalaciones para oportunidades, que la iglesia pueda reconsiderar el uso de sus instalaciones. Cuando uno pone esto en perspectiva es muy interesante, porque si analizamos nuestras comunidades, nuestros sectores, nuestros pueblos, es muy probable que en muchos de ellos o en todos ellos pase lo mismo, que la comunidad tiene muy poco acceso a lugares que tengan tantas facilidades como tienen nuestras iglesias. O sea, si una persona se levanta hoy y dice, wow, yo quisiera celebrarle, qué sé yo, un cumpleaños, un baby shower a tal persona, cualquier lugar que quiera usar para eso tiene que pagar para usarlo. Pero en nuestra iglesia, nosotros llega la pandemia, nos metemos en un proceso de virtualidad y entre las muchas cosas que nos enseñó esto, nos enseñó también que nosotros necesitamos el edificio, el templo, menos de lo que creemos. Porque la iglesia se mantuvo. Y lo tuvimos los servicios virtuales, y allá en Loren tuvieron los carteros misioneros, y se desarrollaron cientos de estrategias, y se llevaron a cabo, y la iglesia volvió a la normalidad. Entonces, eso nos demuestra que la iglesia necesita menos de lo que cree el templo. Y eso yo te lo digo porque en nuestro contexto es muy común ver iglesias llenas de letreros. No toque esto, aquí no se puede entrar, solo personal autorizado y qué sé yo. Muchísimas restricciones que son para preservar ese templo que no necesitamos tanto. Entonces, en el libro, el autor, hablando sobre esto, presenta ideas de muchísimas iglesias que sobrevivieron a la pandemia e inclusive se dieron a conocer y crecieron porque abrieron sus instalaciones a nuevas cosas. Por ejemplo, ellos hablan ahí, el único ejemplo que voy a poner, porque es el que más me llamó la atención, de una iglesia pequeña bautista en Oklahoma. Ellos hicieron un estudio psicográfico, que es un estudio es un tipo de estudio que se usa más en lo mercadológico para ventas, pero que analiza los sectores tomando en cuenta aspectos psicológicos y propios de la gente para poder venderle, para descubrir intereses.
ellos llevaron un estudio así a cabo en una iglesia y entre las cosas que descubrieron de su comunidad, descubrieron que había una gran cantidad de madres solteras en ese pueblo. Entonces, muchas de ellas tenían hijos pequeños y ellos vieron sus instalaciones y a ese pastor, me imagino que como todos nosotros, orando y buscando dirección, tratando de encontrar nuevas ideas, se le ocurrió comprar varias lavadoras y secadoras y montar un laundry para la comunidad gratuito. En el que la gente pudiera, esas mujeres solteras pudieran ir a lavar ropa. Y también entonces habló con varias de las damas de su iglesia para que dieran clases a los niños de esas mujeres mientras las mujeres lavaban. Y así se formó una congregación en Oklahoma en medio de la pandemia. Captaron gente, agregaron gente, pero ¿por qué? Porque reconsideraron el uso de sus instalaciones. Nosotros, si esto es verdad, si esto que tanto decimos, ¿verdad? Que lo repetimos tanto como cliché, que nosotros somos la iglesia, entonces el templo no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, eso nos demuestra que nosotros necesitamos ese edificio, esa planta física, menos de lo que creemos. Entonces, si no la necesitamos tanto, ¿por qué no abrirla más a la comunidad? Si uno se dedicara a conocer, porque eso quizás ha sido una debilidad, pero si nosotros como iglesia nos dedicáramos realmente a conocer nuestra gente, a conocer nuestras comunidades, a identificar necesidades, para tener un evangelismo orientado a necesidades, entonces eso podría ayudarnos mucho. Y en tercer lugar, Paul mencionó una palabra clave, discipulado. Y yo recuerdo que mis primeros días ahí en la biblioteca de la Universidad de Bonao, yo me encontré con unos libritos chiquititos que son producidos por la Iglesia Adventista, que son una serie de libritos pequeñitos, y uno de ellos se titula Cada miembro un ministro. En el discipulado, eso es algo que nosotros debemos entender. O sea, la gente necesita entender que si usted lo que es dentista, usted puede ayudar a la gente con eso y desarrollar eso como un ministerio, porque nosotros seguimos a Cristo. Y como seguidores de Cristo tenemos algo que hacer. Eso es lo que enseña la sierva de Dios, que nadie nace en el reino. O sea, todo el que nace en el reino nace como misionero. Entonces, si yo o sea, cuando la gente entienda que puede servirle al Señor con lo que sabe hacer, cuando la gente entienda que no es con el saco y la corbata o que no tiene que meterse en un seminario teológico para servirle a Cristo, entonces eso es lo que va a llevar a cabo un discipulado correcto. Y cuando hay discipulado, todo funciona, porque los discípulos te hicieron milagros en el nombre de Cristo, porque había un discipulado. Y eso Cristo se lo enseñó con su vida. Ellos viviendo con Cristo tuvieron un discipulado. Nosotros viviendo con la gente, compartiendo con la gente, desarrollando y enseñando de una manera equilibrada lo que es realmente el discipulado, tenemos más oportunidades de que la iglesia pueda seguir llevando a cabo la misión de una manera efectiva. Yo podría resumir mi respuesta a esta pregunta en esas tres: que la iglesia se contextualice, que la iglesia reconsidere el uso de sus instalaciones, ya de lo que tiene que ver con lo físico específicamente, y en tercer lugar, que hagamos el discipulado lo más importante de nuestra iglesia. Si uno revisa la Gran Comisión, nosotros que tuvimos que meternos al seminario, ya hemos oído muchísimo. Quizás no hemos podido explicárselo a la gente como nos lo explicaron a nosotros, pero ya hemos oído muchísimo la explicación de Mateo 28, que demuestra que la acción principal de la Gran Comisión es el discipulado. Entonces, que nosotros podamos llevar eso a la realidad de la iglesia, entiendo que tendrá una incidencia positiva en el cumplimiento de la misión. Tremendo. Yo creo que cada uno de esos tres aspectos que tú mencionaste, mira, necesita un programa solo para discutir y ampliar cada uno de esos. Sí, pero Gabriel, no, es la realidad, porque esos puntos son clave. Y el segundo punto sobre los templos me llamó mucho la atención y es una realidad. Pero bueno, el tiempo está encima de nosotros. Gabriel, para ti. Voy a ir con Dale. una de las cosas que dijo Emil, que yo llego a la Florida, Anthony. Pasan 1 año y medio, llega el COVID. Uno llega del norte al sur, hay una defensiva teológica, hay un miedo porque crees que te vas a volver impuro, tienes todas estas ideas en tu mente. Llega el COVID. Todo aquello que tú creías que a lo mejor estaba correcto, ya tienes que tirarlo por la ventana. Te voy a hacer una pregunta, Anthony. Durante el COVID, ¿dónde estaban los ancianos para la Santa Cena, que no se podía hacer? ¿Dónde estaban los diáconos ungidos? Eran preguntas porque
nosotros tuvimos Santa Cena y nos preguntaban, ¿pero dónde están los líderes? Se les comunicó. Me acuerdo que los jóvenes, uno de los jóvenes se levanta y me dice, ¿y por qué nosotros no? Y me dice, los discípulos no eran ungidos. Y me quedo así, ¿y sabes qué? Anthony Rojas, el pastor Rojas, le cuento la metáfora y me dice Rojas, yo estaba con él en el semestre hablando de lo que era el discipulado, pero también el discipulado, para entenderlo, tú tienes que saber ser lo que es la obra misionera, ser un buen obrero. Y me dice, ¿y qué tú crees? ¿Sabes qué? Mi trabajo final se trataba de eso. Cuando hubo una Santa Cena, ¿quién repartió el pan? Jesús. Pero ¿quiénes estaban con él en la mesa? Personas impuras, ¿verdad? Llenos de pecado. Cuando el joven me dice eso, yo le digo, ¿y a ti qué te está deteniendo hacerlo? Me acuerdo que el pastor me mira y se ríe y me dice, ustedes no son fáciles. Ustedes no son fáciles porque aún cuando no estaban los que tenían que estar, a los que no estábamos mirando estaban ahí. Los jóvenes se encontraban ahí, aún no siendo perfectos, pero la mentalidad que teníamos, y podemos decir tan antigua, donde no, muchachos, tú no puedes tocar eso. Mira, no. Los mismos que decíamos que no tenían que tocar o que no podían estar, eran los únicos que estaban llegando y eran los únicos que estaban haciendo que la obra continuara. Creo que la iglesia tiene que darle más mérito a los jóvenes, más oportunidades a los jóvenes. Van a fallar, todo, no importa qué edad tú tengas, tú vas a fallar. No somos perfectos, somos seres imperfectos, llenos de pecado. El que nos va a perdonar se llama Cristo Jesús. Pero qué manera más fácil es estar cerca de él y cometer el error, ya que está más cerca a ser perdonado, a reflexionar. Me acuerdo que durante todo ese tiempo, los muchachos literalmente pasaban los años y los meses, el año, llegamos al segundo año casi desde el COVID, y me contaban historias y yo decía, pero en serio, sí, yo pasé por todo eso y nadie me preguntaba, porque me veían sonriendo, porque me veían bien, pero yo estaba pasando por todo esto. Y me acuerdo que el pastor me dice, es momento de innovar, tenemos que hacer algo diferente. No podemos hacer la misma rutina, ya no se trata de que vamos a subir. Me acuerdo que uno de los mismos jóvenes me dicen, pero ¿por qué las normas tienen que ser cadenas para la iglesia? Y yo, ¿y por qué lo dice? Él me dice, bueno, ustedes dicen que hay que hacer esto así, 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 pero ¿por qué no lo hacemos así, así, así? Y como que te dice, pero es que lo hemos hecho así por tantos años. Y me dice, ¿por qué tenemos que hacerlo así si ahora esta es la manera más productiva para hacer que la iglesia salga de afuera? Una de las ideas era, y actualmente hace 2 sábados lo hicimos, era ¿por qué no hacemos la Santa Cena dramatizada? ¿Por qué la Santa Cena tiene que ser de la misma forma una y otra vez y verse ya como que algo repetitivo? ¿Por qué no le damos de verdad mente esa imagen que queremos que cada quien tendríamos? Yo me acuerdo que hicimos todo, lo preparamos, Anthony, y 2 personas dicen, yo me quiero bautizar. Me acuerdo que nos quedamos como que en serio, sí, yo me quiero bautizar porque yo quiero ser parte de... yo sé que el pastor dijo, bueno, preparen el bautisterio, porque siempre en esa iglesia tenemos el bautisterio listo. Yo me quiero bautizar hoy. Ahí cambia donde uno de los hermanos dice, pero ¿y por qué lo vamos a bautizar? ¿Que hay que dar estudio? Y yo, hermano, no, porque la Biblia no dice que hay que dar estudio. Nos mandaron a bautizar. Creo que durante estos tiempos ha sido más de mostrar lo que es el discipulado. Hemos entendido que la obra misionera nos mandan a predicar, pero si una persona llega y yo me quiero bautizar, quiero servir al Señor, nada lo está deteniendo. Y yo creo que es momento de quitar esas escamas, porque vivimos quitándole escamas a otros, pero no, se nos olvida de quitarnos de nosotros para entender lo que Dios nos está llamando a hacer. Y ahí llega donde nos atacan a los que hemos estado en la Florida trabajando en la obra, porque dicen, no, porque ustedes son muy livianos. Y yo siempre les digo, lo mismo que pasa aquí, pasa allá. Y lo mismo que pasa allá, pasa aquí. Lo que pasa es que aquí entendemos que a lo que venimos a trabajar es a evangelizar almas, no a restringir almas a llegar al evangelio. Yo creo que la Florida, aún en medio de toda esta pandemia, hubieron más bautismos de lo que era, lo pueden ver con muchos de los pastores, donde sus ministerios crecieron tanto, donde están bautizando. Miami,
estaba, como uno dice, siendo epicentro estaba Bomba. Ellos habían cambiado todo su esquema de donde pensábamos que lo que no se podía hacer en la iglesia funcionaba y sí se podía hacer. Yo creo que es momento de tomar maneras, como dice Paul, cartas. Yo me acuerdo que hubieron iglesias que mandaban cartas personalizadas, entraban al tax collector, buscaban récord de esas personas y mandaban cartas personalizadas. Y me acuerdo que el pastor iba a ciudades a 1 o 2 horas a dar estudios bíblicos. Y en una de esas eran unas personas tan ancianas que no podían entrar por Zoom, que o yo o iba el pastor y nos teníamos que sentar afuera. Ellos se sentaban en el patio y nosotros en el lado de afuera. Y así se le daban los estudios bíblicos. Hasta que después pudimos bautizarlo, hubo lo que era la vacuna. Creo que es momento de tomar innovación y escuchar lo que también el pueblo quiere decir. El pueblo es mejor más de una cabeza que 2 cabezas, 3 cabezas pensando a buscar una solución que una sola. Creo que fue un momento donde los pastores tenían que permitir también que su feligresía, sus hermanos pensaran. De los 12 quedaron 4 ancianos. De esos 4 ancianos salieron tantas ideas porque se les permitió hacer lo que querían, en un sentido todo lo que le agradaba a Dios. Vamos a buscar maneras. Y ahí lo que dice Mil, maneras de que cómo podemos acercar la iglesia en medio del COVID hacia las personas, porque siempre tenemos el miedo de que el mundo se va a mezclar con la iglesia. Me acuerdo que teníamos uno de los músicos y no sabíamos que el muchacho podía dar clase, tocaba violín, tocaba guitarra, tocaba todos los instrumentos, podemos decir que él los tocaba. ¿Qué hicimos? Le montamos un estudio de música, empezó a dar clase a la comunidad gratis. De la manera que empezaron a llegar niños, el rincón infantil, yo creo que toda mi vida llegó a ser de 30 a 40 niños o más llegando a las clases, y él dando clase. Toda la semana estaba dando clase, toda la semana estaba dando clase a los muchachos todas las tardes. Creo que es el momento donde el edificio no es más importante que la alma que tenemos que salvar. Le damos más de que hay que ponerlo bonito, que hay que sí, todas esas partes importantes, pero más importante es a aquel que queremos atraer a ese lugar, que es a una persona, y esa persona ayudarla a prepararse. Muchas veces no queríamos que la iglesia tuviera las mejores luces, que tuviera la mejor pintura, las mejores bancos, las sillas, que siempre, pero nos desenfocábamos en lo que teníamos que enfocarnos, en los hermanos. Muchos se fueron, sí, muchos hermanos se fueron, y muchos de ellos cuando nos sentamos, ¿pero por qué se fueron? No, porque no entendían en realidad lo que era servir a Cristo. Entendían que era ir a un templo, y lo que no estaban entendiendo que eran ellos, eran el templo, y era el momento de ellos predicarle a sus familiares cuando estaban en casa, participar en lo que eran las redes sociales. Y creo que lo que dice Emil es el libro es muy bueno, contextualizar la iglesia, el mundo, y muchas veces escuchan eso y no, vamos a meter el mundo a la iglesia. No, para eso están los líderes, no, eso no va a pasar. Pero la iglesia no tiene sentido sin el mundo, y el mundo coge sentido por la iglesia. Si la iglesia cierra, que somos nosotros, el mundo va a ir al fin, ya, no hay más esperanza. Pero si la iglesia sigue abierta, y abierta quiere decir no las puertas, sino nosotros a aceptar a las personas como son y trabajar con ellos, hay esperanza todavía en el mundo. Y ahí me gustó esa parte que dijo Emil. Lo leí y había visto esa parte donde hace lo que es los laundries. Y ahí es que empiezan a hacerlas. Hay muchas iglesias que han inventado tantas. La iglesia donde compraron el terreno, ellos empezaron a personas que no tenían dónde quedarse, hicieron un baño portátil para que se bañaran los hombres en las calles, porque había muchas instituciones que estaban cerrando por el COVID. Nosotros lo vimos como una oportunidad donde la iglesia no es una iglesia, la podemos convertir en lo que sea, en un lugar de suplir comida, en un lugar de suplir necesidades a los necesitados. ¿Por qué? Porque Jesús suplía las necesidades físicas terrenales y después suplía las necesidades espirituales. Y cuando tú implementas esas dos, esa alma quiere llegar a los pies de Jesús, porque es Jesús el que le está dando la felicidad y la alegría a su vida. Emil, sé que quieres decir algo. Ok, ahora mientras te escucho me llegó algo a la mente que no quisiera que se quedara. Uno de las objeciones que más nosotros escuchamos en contra de eso que tú estás mencionando es que en la iglesia muchas veces la gente se preocupa porque la gente sea beneficiada pero no se quede.
o sea beneficiada y no haga el proceso que nosotros conocemos como el proceso que necesitan para salvarse, bautizarse, tomar un estudio, etcétera. Y en esto, yo no quisiera ser malentendido, pero creo que es algo que debe ser hablado de manera clara. El único problemita que tiene esa forma de verlo es que si la gente hace eso, a pesar de que nosotros no lo estemos considerando así, si la gente hiciera eso al final, se beneficiara y no se quedara, en cierta manera estaría haciendo lo mismo que hacemos nosotros de todas formas. Es decir, todo el que esté en la iglesia, está en la iglesia porque recibe un beneficio. Y nosotros ya quizás porque tenemos un tiempo en la fe, tenemos un tiempo que le entregamos nuestra vida a Cristo, percibimos ese beneficio de manera espiritual, pero es un beneficio. Y así que si la gente llega a la iglesia detrás de un beneficio, va a ser exactamente lo que hicieron los 12 y va a ser exactamente lo que hicimos nosotros y hacemos todavía. Ujú. Los beneficios son distintos, pero la gente llega detrás de eso. Si nosotros no supiéramos que hay salvación en Cristo, no estuviéramos aquí. Y quizás esa es nuestra necesidad ahora. Mucha de esa gente necesita lo mismo, pero no lo ve igual. Y quizás lo que ve que necesita es dónde bañarse, o dónde lavar su ropa, o dónde conseguir una canasta de comida. Y si esa es la manera en la que Dios nos permite servirle a la gente, independientemente del resultado, que nosotros tenemos muchas formas de medir los resultados, muchas de ellas quizás no son las que a Dios le agradan, pero están ahí. Independientemente del resultado, si nosotros hacemos lo que Dios quiere, no tenemos por qué preocuparnos de lo demás. Eso en cuanto a esa objeción, porque yo la he escuchado mucho y me ha pasado, yo tuve que hablar, yo tuve una experiencia, yo soy de San Cristóbal en Dominicana y mi iglesia inauguró un templo grandísimo, un proyecto en el que llevaba varios años construyendo, la inauguró en medio de la pandemia. Es una iglesia con médicos, con doctores, y hablando con los ancianos, yo me encargué de hablarle personalmente de eso, de que tenía muchas oportunidades. Y esa iglesia montó un centro de vacunación. Esa iglesia ha estado ofreciendo ayudas médicas, operativos médicos, dentales, poniendo a la gente de la iglesia a servir desde su posición. Y eso les ha ayudado muchísimo. Ellos tenían el reto porque el templo es mucho más grande de la capacidad que ellos tenían, pero lo están llenando ahí poquito a poquito haciendo ese tipo de cosas. Así que en cuanto a eso, no considero una objeción válida el hecho de que nosotros debamos temer porque la gente venga a beneficiarse y no se quede. Eso, en cierta manera, es lo mismo que hacemos nosotros también. Y perdona que interrumpa y si alguien más quiere decir algo, pero hablando sobre eso, en una de nuestras juntas tuvimos un hermano que dice, pero ¿por qué tenemos que alimentar a personas que no traen contribución a la iglesia? Y yo me acuerdo que se me pusieron las orejas rojas, porque digo, ¿y por qué Dios tiene que darte a ti la salvación si tú no te la mereces? ¿Por qué? Simplemente porque te ama. Y nosotros hacemos esto porque amamos a la humanidad y queremos llevar esperanza. Me acuerdo que ese hermano está todos los jueves ahora trabajando en el Food Drive, porque él decía, porque alimentábamos entre 200 a 300 familias y la iglesia pagaba por esa comida. No era que no las daban gratis, nosotros pagábamos por esa comida que se estaba dando. Y él decía, pero si van toda esta gente y nadie está dando nada de la iglesia. Y yo, pero Jesús nos da la salvación y no nos la merecemos. Ayudar a la comunidad, eso lo está dando Dios, no lo está dando tú, lo está dando el mismo Cristo para la comunidad. Yo creo que yo estoy con él, no es algo válido el querer tú dar algo de la iglesia para recibir algo. No estamos en el negocio de dar. Nosotros no tenemos un negocio redondo donde tenemos que dar para que nos den. Nosotros solamente llevamos la esperanza de que hay un Dios que te ama y ese Dios te quiere saciar tus necesidades físicas, pero también tus necesidades espirituales. Y yo creo que trabajando así en combinación, tuvimos muchos como el pescado. Tú le pones el pescado en el anzuelo, el gusanino o cualquier otra carnada, y él va por el beneficio de cogerlo. Lo que él no sabe es que cuando muerda se va enganchado. Y por eso es que nosotros tenemos que convertirnos así en pescadores y utilizar todos los recursos que nos está dando Dios, porque ¿quién es el que le está dando a la iglesia todos estos recursos? Es Dios. ¿Quién nos está dando la capacidad de innovar? Es Dios. Entonces, utilizar todo esto para alcanzar esas almas que tal vez no piensan que llegando a la iglesia por ese beneficio van a llegar a los pies de Jesús, pero he visto muchos que sí llegaron a los pies de Jesús porque vieron que hay un Dios que los ama. Jesús dijo, somos la luz, la sal del mundo. Gracias,
Gabriel. Lucas 19:40 dice, y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. A veces cuando no aparece, me gustó lo que tú dijiste, Gabriel, cuando no aparece el que está ordenado, o el que está ungido, o el que está elegido, el que está es el que tiene que hacer las cosas. Y Dios llama y Dios capacita. Muy bien, brevemente, ya se nos fue el tiempo. Un último mensaje, empezando contigo, Paul. Un último mensaje. Si ustedes tuvieran que recapitular o resumir 2020, 2021, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué Dios quiere decirnos? Brevemente, ¿qué sería? Yo lo voy a resumir en una sola palabra. O no una palabra, quizás en 2 o 3 palabras. Que a pesar del caos, a pesar de que yo veo todo volteado, Dios sigue estando al control del universo. Y Él quiere usarnos a nosotros para hacerle ver al mundo de que Él quiere salvarnos. Y esto simplemente fue un anuncio para que abramos los ojos de que la vida se puede perder en un segundo y que debemos rápido hacer arreglo para entregarnos al Señor. Simplemente eso, Anthony, que aunque el mundo esté en caos, Dios está al control del universo y desea salvar a toda la humanidad que en Él crea. Dios, control. Emil. Excelente. Bueno, ahora que escuchaba la pregunta, me llegó a la mente lo que dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7, que quisiera compartirlo con ustedes y los demás hermanos que nos escuchen. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Enseñanzas, Dios es soberano y Él, aún de la pandemia, tiene control. Hay una frase que conozco que se ha atribuido a muchos autores que dice simplemente que las circunstancias no hacen al hombre, sino que lo revelan. Y esta pandemia también se encargó de eso, de demostrar mucho lo que nosotros somos, de demostrar lo que somos muchos de nosotros. Hemos crecido quizás muchos a través de esta angustia, desarrollando una confianza mayor en Dios. Yo estoy seguro de que hay muchas circunstancias en nuestras vidas que Dios permite. Recordemos que la voluntad de Dios tiene un aspecto permisivo y hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios permite. Y en el caso de la pandemia, yo estoy seguro que una de ellas es esta, porque hay cosas que si nosotros no las experimentamos, no, o sea, hay cosas que yo estoy seguro que Dios permite porque son la única manera en la que nosotros podemos recordar cuánto dependemos de Él. Y yo creo que eso fue lo que pasó con esto. Yo creo que este es otro llamado más para la humanidad, histórico. Y te decía que las circunstancias no hacen el hombre, sino que lo revelan, porque lo que sea que somos se intensificó en medio de este tiempo. Y por eso nosotros estamos hablando de oportunidades de predicación. En el caso de mucha gente, esto significó un debilitamiento de su fe, pero no deja de ser una oportunidad más que Dios le da a la humanidad y un llamado a venir a Él, a reconocer lo pequeños que somos y lo grande que es Él y su salvación y cuánto lo necesitamos. En lo personal, entiendo que si vemos esto que ha pasado desde esa perspectiva, podemos tener esa oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él y cumplir lo que dice su palabra, ¿no? En Juan 5, Él es la vida y separados de Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Gabriel. Yo creo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y creo que durante la pandemia, a aquellos que a lo mejor no pensaban que podrían hacer, están haciendo. Y a aquellos que no han hecho, es el momento de hacer. Dios nos está llamando, Él existe, lo hemos visto, y creo que es el momento de que todos tomen la oportunidad para trabajar para el Señor. Él no nos necesita,
pero quiere utilizarte para que veas los milagros que Él puede hacer a través de ti. Gloria a Dios. Entonces, resumiendo la respuesta de los tres, Dios está al control, es soberano, lo que significa que Él nos llama a trabajar, a hacer, a actuar. Y qué bueno es saber que tenemos un capitán, un pastor que va al frente. Gracias, chicos. Gracias al pastor Rodríguez, al pastor Mateo, al pastor Cabrera. Primera vez, pero que no sea la última. Que no sea la última. Me encantó. Yo sé, y las personas que están aquí comentando, yo sé que esta noche ha sido de bendición. Yo espero que podamos tener, reunirnos los cuatro y tener otra temática, porque de verdad que ha sido una bendición para mí. Yo creo que haya sido para ustedes. Estamos a la orden. Será un honor, gracias por tenernos por aquí. Disculpa que no había saludado antes allá al distrito, o sea que es un distrito en el que yo tengo mucha gente querida, mi gente de Mérida, de Wallingford, de las iglesias allá en Willimantic. Bendiciones a todos, me da gusto saludarles, qué bueno que al menos por aquí puedo verles y espero en el Señor que puedan seguir bien. Anthony, que sepan que yo soy fruto de un seminario de homilética, ¿oíste? Tremendo. ¿Sabes que cuando yo estaba dando el anuncio me acordé de ti? Que se sepa, yo estaba loco por interrumpirte, que se sepa que un servidor es fruto de un seminario de homilética. Nunca en mi vida había pensado en estudiar teología hasta después de ese seminario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a los tres. Una vez más, gracias. Que Dios los siga utilizando. Bendiga a sus esposas, a su familia, a sus hijos, su ministerio. Algo que escuché mucho brevemente ya algo es que, y esto a todos, en nuestras iglesias hay muchas personas mayores, no hay muchos jóvenes. Y eso quizás debiéramos reunirnos para hablar sobre eso. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Olen, para eso. Realmente eso, manda el texto y no se preocupe. Ay. Así mismo. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Amante Dios y Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque a pesar de que estos dos últimos años, 2020, 2021, han sido años difíciles en las distintas áreas, económica, emocional, espiritual, familiar, pero aún en medio de las vicisitudes, y esta noche lo hemos comprobado una vez más con estos tres testimonios, tú nos has bendecido, tú estás al control. Tú bendices nuestros hogares, nuestra familia, los matrimonios, las iglesias que quieren trabajar, pueden hacerlo porque tú estás al control. Bendícenos, Señor, ahora entrando en este nuevo año. Seguimos con los mismos retos o quizás mayores, porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar a la iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, pero no lo permitas, Señor. Estamos protegidos por tu gracia, tu poder, y ayúdanos a seguir involucrándonos con el mundo, porque allí radica nuestra misión. Embarrándonos con la gente, juntándonos con las personas, así como Jesús hizo, lo llamaban aquel que se juntaba con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, pero no importa, porque allí es donde está la necesidad, el vacío, el dolor, el pecado y las personas que necesitan de Jesús. Bendice a Emil, bendice a Mateo, bendice a Rodríguez, permite, Señor, que sus ministerios puedan florecer. Amén. Protégelos, líbralos de todo mal. Y permite, Señor, que podamos prepararnos para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, líderes. Bendiciones, familia.